¿Cómo están? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno verlos. Bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos a Iglesia Bíblica Petra. Es un gusto, un privilegio poder cantar de la bondad de nuestro Dios. Amén. Hay dos textos que quisiera darte para que anotes. Ya los conoces, pero quiero que recuerdes la escritura. Filipenses 1, versículo 6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Y Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Es el que inicia, es el que origina y el que consuma la fe. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a dar inicio a esta miniserie de la Reforma. Volvamos al Señor en Ezequiel y vamos a estar, pues, de regreso a Ezequiel 37, pero en los versículos finales. El título de la prédica es Su morada es para siempre. Es decir, si Dios nos salva, si Dios nos acerca a Él por medio de Jesucristo, podremos habitar con el Señor, con el Dios vivo, para siempre. No por unos años, no por 1000 años, no por millones de años, sino para siempre. Sé que en la eternidad no abarca el tiempo, porque el tiempo está debajo de la eternidad, pero como diría Jonathan Edwards, cuando pasen millones y millones y millones y millones de años, te darás cuenta que esto ni siquiera ha empezado. Amén. Bueno, hermanos, le animo a abrir su escritura. Espero que este texto sea de ánimo para afianzarnos en la fe. Y si aún no has puesto toda tu confianza en Jesucristo, ver razones por las cuales poner tu confianza únicamente en Él. Vamos a leer la palabra del Señor y luego oramos. Leemos Ezequiel 37, del 24 en adelante. También estará ahí en sus pantallas. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Eso es importante. Y los cumplirán. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres, en ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Dios está hablando que Él es un Dios fiel a su pacto, a sus promesas. Dice el 26, haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Amén. Oremos, iglesia, para encomendar nuestros corazones. Dios bendito, Señor, Dios todopoderoso, tú eres el Dios eterno, eres el Dios todopoderoso. Has planeado crear todas las cosas, poner al hombre y a la mujer para que vivamos contigo para siempre. Pero a causa de la caída que se originó en el huerto del Edén, fuimos destituidos de tu gloria. Luego escogiste a una nación y por medio de esta nación llamar a todas las naciones a que volvamos a habitar el lugar de Dios. Señor, y te ha placido a ti como al inicio que el hombre y la mujer vivan para siempre, así como tú te paseabas en las tardes en el huerto del Edén, así quieres habitar y morar junto al hombre y a la mujer
eternamente en santidad, en gozo, en plenitud, en dicha. Ayúdanos, Señor, a poder entender estos textos, todas las implicaciones históricas que tuvo y también las implicaciones teológicas, espirituales y eternas que tienen para siempre. Padre, abre nuestros corazones a tu palabra, Señor, para que cada uno de los que ya hemos creído el Evangelio podamos ser confirmados en tu palabra, reavivados y reafirmados en tu Evangelio, que seamos anclados, aferrados a Cristo. Y Señor, y también ayuda a los que aún no han creído para que se aferren a Cristo, que se aferren a tus promesas, que renuncien al yo, que renuncien al mundo, que renuncien al pecado y vengan a Cristo, la vid verdadera, y vengan a Cristo, el buen pastor. Ayúdanos, Señor. Pon tu gracia salvífica, pon tu gracia redentora en nosotros. Pon tu amor complaciente en nosotros, Señor. Necesitamos más que tu amor benevolente, que hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Necesitamos tu amor complaciente, que tú nos veas con agrado por medio de Jesucristo, Señor. Y ayúdanos también a verte a ti con agrado y anhelar glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios por este tiempo que nos permite ir culminando esta miniserie. Para mí ha sido de mucho ánimo y sé que para muchos de ustedes también, por sus palabras y lo que han podido expresar según han tenido la oportunidad. Pero si prestaste atención, volvimos al capítulo donde iniciamos. Iniciamos con Ezequiel 37, el valle, la visión del valle de los huesos secos, y estamos nuevamente en Ezequiel 37 en los últimos versículos. Es como que estamos cerrando un ciclo, y esto me llama la atención porque son cosas que se planean meses antes en oración, pero luego Dios va dándole forma a estas cosas y mostrándonos detalles que no conocemos. Pero más que eso, me hace pensar en cómo Dios designó todas las cosas. Él primero hace una creación, luego en esa creación Él planta un jardín en la región llamada Edén. Él planta un jardín, y en ese jardín que plantó puso a un hombre y a una mujer para que vivieran con Él para siempre. Luego se da el pecado, luego se da la multiplicación de las naciones, pero Dios escoge a una nación en un hombre y da su fiel amor de pacto y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y el Nuevo Testamento nos explica y nos expone: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, para todas las naciones. Luego vemos el progreso de la redención hasta llegar a Cristo y cómo Él dice: vayan y prediquen el Evangelio. Y cuando Él resucita, dice: ustedes serán mis testigos. ¿Qué es lo que dice Dios en Isaías? Jehová, ustedes serán mis testigos. ¿Qué dice Cristo? Me seréis testigos desde Judea, en toda Jerusalén, luego Judea, luego Samaria, hasta lo último de la tierra. Y luego llegas a Apocalipsis y llegamos a un punto de retorno por la gracia de Dios, por el Cordero de Dios. Y dice Juan: y miré a gente de toda tribu, lengua y nación. Amén. Empezamos en el paraíso y terminamos en el paraíso. Al inicio no había templo, y dice Juan en Apocalipsis: ahí no había templo. No había necesidad de templo, no había necesidad de luz, porque tenemos ahí al Cordero de Dios, a Jesucristo. Amén. Ese es un panorama general, porque vamos a hablar de ideas que a veces se malinterpretan. Muchas de estas ideas son bíblicas, pero en una mente natural, en una mente que no ha sido transformada, o en una mente que no ha sido bien informada, ya transformada, pero tal vez no muy bien informada, estas ideas bíblicas se pueden malinterpretar y malentender. Podríamos hablar de ideas como, ahí tienen dos frases: una vez salvo, siempre salvo.
Una persona no regenerada, una persona que se deleita en la rebelión en contra del Señor, toma esto y dice, yo ya me arrepentí de mis pecados, yo ya creí en Jesucristo, ahora puedo ir y dedicarme a los vicios que me den la gana, yo puedo dedicarme a la borrachera, yo puedo dedicarme a todos los pecados que yo quiera y no hay manera que yo pierda mi salvación, porque una vez salvo, siempre salvo. Este es un malentendimiento del hecho que Dios tome a alguien y le dé vida eterna para siempre. Luego está la idea de puedo perder mi salvación. Recuerdo muchas ocasiones escuchar, hay días que andas en el fuego, en la palabra, andas practicando las buenas obras y si te morís, te vas al cielo. Pero si te agarra el Señor un día que andas frío, que no hiciste esto, no leíste la Biblia, entonces te puedes ir a condenación. Entonces las personas llegan a pensar, puedo perder mi salvación. Decía R.C. Sproul, si la pierdes, nunca la tuviste. ¿Cómo puede ser que Dios te dé un regalo eterno que costó la sangre de hijo y ahora diga, se perdió? No puede ser. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Y qué bueno que vamos no solo a estudiar doctrinas, sino a ir a la palabra del Señor y extraer de ahí mismo. Pero quiero decirle esto, Dios preserva a los hombres y mujeres que vienen a Cristo por medio del pastoreo eficaz de Cristo. Yo quiero que pienses bien en esto. Las fábricas del hombre pueden fabricar teléfonos, pueden fabricar vehículos, pueden fabricar electrodomésticos y hay unos que no pasan el control de calidad. Y a pesar de que pasaron por todo el proceso de fabricación, el hombre dice, esto lo tengo que desechar porque no quedó perfecto según los estándares. Pero cuando Dios está creando nuevos hombres y mujeres en la redención de Cristo, no hay ni uno solo que Dios deseche. El pastoreo eficaz de Cristo garantiza una obra salvífica eterna. No es para ser 10 años creyente y después apostatar al Evangelio. Ahora, ¿podría yo ser salvo y vivir como me dé la gana? La pregunta sería, ¿eso demuestra que en mi vida está el pastoreo del Señor Jesucristo? ¿De qué me salvó Dios entonces si yo puedo vivir en mi delito y pecado e ir al cielo? ¿Acaso no me salvó de mis pecados? Entonces, ¿por qué voy a vivir aún en ellos? Son preguntas reflexivas. Por un lado, ¿acaso Dios te puede salvar y después, no pude hacer nada? Como decía un cantante pseudo cristiano, Dios tiene las manos atadas. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 37, 24, tendrán un solo pastor, andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Hermanos, la apuesta es muy alta. Aquí está diciendo que ahorita el pueblo de Israel está en el exilio y que un día regresarán a su tierra y obedecerán a Dios. Recuerda, ¿por qué llegaron al exilio? Porque fueron infieles. Dios los manda al exilio. Y ahora le dice, pero un día regresarán. El remanente de Israel regresará a la Jerusalén, a la ciudad de Dios, y podrán cumplir mi ley, me serán fieles. Un día eso pasará. En unas generaciones esto ocurrirá. Cumplirán mis estatutos. La apuesta es muy alta, pero esto también apunta a la redención de Cristo, porque nos damos cuenta que los huesos secos no solo son el pueblo de Israel en el exilio, es cada hombre y mujer que no ha nacido de nuevo. Así empezamos todos nosotros, y la palabra dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No te puede dar vida el Señor si no empezaste muerto espiritual. Es una condición. Y entonces, lo que tiene que dar esperanza es el pastoreo de ese David que menciona aquí el texto. Y nosotros, por toda la revelación de la palabra, sabemos que el rey David apunta a Cristo. El Mesías es un descendiente del rey David y David es sombra del que había de venir. ¿Puedes verlo así? David, un hombre conforme al corazón del Señor, pero él solo es sombra del que había de venir. Tienes al arca del pacto y el arca del pacto solo es una sombra del que ha de venir. Tiene el tabernáculo, tiene al templo y esto solo es sombra del verdadero templo.
la verdadera morada de Dios, donde el hombre puede habitar con Dios. ¿En dónde? En Jesucristo, por medio de Jesucristo. Entonces, el rey David apunta a Cristo y podríamos pensar, ¿no sería muy... ¿Cómo podríamos entender esto de manera más escritural y verlo en la palabra del Señor? Puedes recordar el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando la gente se empieza a preguntar, ¿cómo es que estos galileos que no son estudiados pueden hablar en nuestras propias lenguas, en nuestros propios idiomas y los podemos entender? Entonces Pedro explica que el Espíritu Santo vino sobre ellos para poder predicar el Evangelio en los idiomas que ellos los puedan entender. Y él habla de que esas profecías de Cristo ya estaban dichas por David. Pero él toma el Salmo 16, versículos 9 y 10, donde dice el rey David, me lleno de gozo, me lleno de deleite, porque no abandonarás mi alma en el Seol. El Nuevo Testamento dice en el Hades, porque Pedro lo toma de la Septuaginta en griego, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David está diciendo eso para sí mismo, pero David está profetizando de los dichos de Cristo. Cristo es el que viene a ser el cumplimiento perfecto de esta frase. Y Pedro lo explica así, inspirado por el Espíritu Santo. 29, Hechos 2, versículos 29. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió. Su alma sí bajó al Seol y fue sepultado. Y dice aquí, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, el cuerpo de tu ungido, el cuerpo de tu Mesías, no verá gusanos, no se pudrirá su carne. Y dice Pedro, a la verdad, el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Es decir, podemos visitar la tumba de David y ahí están los huesos de David. El 30 dice, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro. Cuando David dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, David está viendo hacia el futuro, aunque él se llena de gozo porque le parece que es él mismo, pero él sabe que es como un reflejo del que va a venir. Su descendiente del linaje de David que reinará para siempre. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Hermanos, este no es Pedro dando una opinión, este no es Pedro sugiriéndonos una idea, este es Pedro inspirado por el Espíritu de Dios, hablando la palabra de Dios y diciendo, Dios mismo a través de Pedro, David dijo esto porque él sabía de la resurrección del Cristo, que ni fue abandonado en el Seol, ni su carne sufrió corrupción. Por eso es que Ezequiel habla de que mi siervo David los pastoreará. Y por eso es que te he dicho de que si Cristo nos está pastoreando, su pastoreo es eficaz y Él te garantiza que vas a vivir dedicado, apartado para el Señor. Hay personas que piensan extremos de salvo, siempre salvo. Yo me bauticé a mis 16 años, estuve fielmente en la iglesia, pero luego me perdí en el mundo. Pero como los dones de Dios son irrevocables, aquí desde la cantina, si muero hoy, desde aquí me voy al cielo. ¿Qué dice la palabra del Señor? Los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y así con cada un pecado que uno planea practicar y después pretender soy salvo aunque planeo practicar pecados, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso Jesucristo vino para santificarnos, para justificarnos, para apartarnos para Dios. Entonces, hermanos, hay algo que necesitamos también ver ahí en esta porción, la morada del Dios de Jacob, el Dios que se manifestó a Jacob en Betel. Dice Ezequiel 37, versículo 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en el cual habitaron sus padres, en ella habitarán ellos, es decir, los que regresen del exilio a Jerusalén, ahí van a habitar ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Entonces, amados hermanos,
podemos ver este cumplimiento en el sentido histórico, geográfico, político, que después del exilio hay un regreso. Regresan en los tiempos del profeta Ageo, regresan en los tiempos de Nehemías, hay una reconstrucción de la ciudad de Dios, la Jerusalén terrenal, hay una reconstrucción y logran habitar. Después viene la invasión del imperio griego, la invasión del imperio romano y viene Cristo, pero Jerusalén está habitada por los descendientes de Jacob. Hay un cumplimiento de esta manera histórica y de esta manera geográfica, política y social, pero dice para siempre. Esto es importante, eternamente. Podemos ir a Isaías 49, 6. Este texto es un texto poco encontrado por cristianos y sobre todo por rabinos judíos. Es poco encontrado en la Biblia hebrea. Isaías 49, versículo 6, dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo, está hablando a Israel, para levantar las tribus de Jacob. Y hay alguien ahí, una persona, un personaje que apunta a un Israel completo, pleno. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. ¿Qué es esto? Para restaurar al remanente de Israel. Poca cosa es que tú existas, que tú sirvas solo para levantar a las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Hermanos, no estamos en el Nuevo Testamento. No es uno de los apóstoles de Cristo explicando o exponiendo un texto del Antiguo Testamento. Es el profeta Isaías, 680 años antes de Cristo. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Jacob. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance a todos los confines de la tierra. Si el plan de Dios fuera solo restaurar al remanente de Israel después del exilio, eso se queda corto. El hecho que puedan regresar israelitas después del exilio para habitar Jerusalén es para que reciban la entrada triunfal del Cordero de Dios. Es para que pueda estar Juan el Bautista en medio del pueblo de Israel diciendo: he aquí la voz que clama en el desierto, preparando el camino del Señor. Por eso Dios los trajo del exilio a Israel, para que escucharan al profeta de Dios, profetizado por Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento en tu Biblia, y para que pueda entrar Cristo y decirle al pueblo de Israel: arrepiéntanse y crean, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes, casa de Israel. Pero ese llamado no es solo para los israelitas. Nosotros también, los no judíos, los no israelitas, los gentiles, nos tenemos que arrepentir y creer. Siguiente. Puedes ver en Mateo 8, el centurión romano no quiere problemas para él ni problemas para Cristo y le dice: yo soy un hombre de autoridad y bajo autoridad. Tú también lo eres, te entiendo. Desde donde estás, solo di la palabra y mi siervo será sano. Este es un hombre, un centurión romano, gentil, pagano, incircunciso, pero cree en el poder de Cristo. Al oír esto, dice el versículo 10, Mateo 8:10, al oír esto Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. O sea, en el tiempo presente que Él llega, nadie tiene una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos de Oriente y del Occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Muchos de todas las naciones gentiles vendrán y se sentarán con los patriarcas de Israel. Jesucristo ora en la oración sacerdotal, Juan 17, en el aposento alto donde está culminando la Santa Cena, Juan 17, esta fue la prédica del domingo anterior, en el culto unido. Jesús ora y dice: para que sean uno. Tengo otro rebaño que no está aquí, quiero que sean uno, Señor. Juan 10 habla de esto también. Entonces Jesús está hablando que vendrán de todas las naciones para estar en el reino de Dios. Esto tiene mucho sentido, hermanos, porque cuando Dios pone el huerto del Edén, pone este jardín en la creación que Él hace,
Aquí empieza el plan de Dios para dar vida a la humanidad. Primero hace una creación, luego pone un jardín que funciona como templo y luego pone a los seres humanos ahí. Y estos seres humanos no son israelitas. No sé si sabes, pero Adán no estaba circuncidado. Amén. Entonces está aquí Adán, luego Dios sigue llamando, Enoc caminó con Dios. Luego tienes a Noé, hasta que llegamos a Abraham, empieza el llamado de la nación de Israel. ¿Y cómo termina la redención, la historia de la redención? Se da el ascenso de Cristo y hay judíos y gentiles que conforman el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia del nuevo pacto, judíos y gentiles, y terminas en Apocalipsis nuevamente en el lugar de Dios, el paraíso de Dios, con gente de toda tribu, lengua y nación, adorando al Cordero para siempre. Entonces, amada iglesia, ¿qué es lo que puede garantizar todo esto? Una vez, recuerdo cuando estaba niño, me llevaron a la casa de un pastor y tenía un cuadro salvaje. Había gente vestida como en los años 1800, gente como el siglo XXI, que estaban ante un trono. Habían personas vestidas como caciques, otros como gente con vestidura asiática, y habían personas de todas las multitudes y todos estaban viendo hacia el trono. Yo recuerdo que ese cuadro me marcó, y cada vez que leo Apocalipsis me parece que es un tipo de lo que será gente en todos los idiomas adorando a Jesucristo, de toda lengua, de toda tribu y nación. Gente de todas las nacionalidades adorando al Cordero. Esto solo lo puede garantizar Cristo. Entonces, si Cristo puede garantizar que millones y millones y millones de hombres y mujeres de todas las épocas puedan vivir para siempre en el reino de Dios, en el reino de los cielos, adorando al Cordero, a Dios para siempre, ¿por qué no puede garantizar tu salvación? Claro que sí puede. Uno más no es nada para el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Punto número 1, solo el pastoreo de Cristo asegura que el hombre viva para siempre. La pregunta es, ¿Cristo está pastoreando tu corazón? Porque solo su pastoreo asegura que puedes vivir para siempre. Y bueno, un hermano ayer mencionaba en el estudio de hombres Daniel, que Daniel habla de que habrá una resurrección tanto para los justos como para los que van a condenación. Van a resucitar los que van a condenación. Eso puedes verlo también en el Nuevo Testamento, que los que están bajo condenación, que ya murieron, van a recibir un cuerpo que aguante eternamente la ira de Dios. Y los que son salvos van a recibir un cuerpo que aguante eternamente la belleza y la majestad de la gloria de Dios como un Padre amoroso. Tanto para salvación y para condenación necesitamos cuerpos especiales y Dios los tiene preparados. Daniel habla de eso. Unos resucitarán para salvación y otros para condenación. Entonces Cristo puede garantizar que vivas para siempre, pero ¿de qué manera? En la morada de Dios, en la habitación de Dios, con Dios. Y no que te acerque a Él con tus propias vestiduras, con tus hojas de higuera, sino vestido con las pieles del Cordero para que el sol de su justicia, la santidad de Dios, no te calcine. Hermanos, el pacto es eterno, así que su morada es para siempre. ¿Sabes cuando la Biblia dice, algunas traducciones dicen misericordia y verdad, misericordia y fidelidad de Dios? Fiel es Dios en amarnos. El Antiguo Testamento te habla mucho así, te habla de misericordia, de fidelidad. Te está diciendo su fiel amor de pacto, su fiel amor de pacto. Una y otra vez, recuerda, el hombre se desvía, el pueblo de Israel, en representación de todos nosotros, lo mismo que hizo Israel haríamos nosotros, tú y yo, desviarnos, apartarnos de Dios, pero Dios sigue fiel a su pacto. ¿Cuál fue la primera promesa de redención que Dios hizo? La simiente de la mujer vencerá a la simiente de Satanás.
La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente de Satanás. Por este fiel amor de pacto, por este pacto eterno, es que Dios aguarda con paciencia una y otra vez, para salvar a hombres y mujeres en Cristo. Si Dios no tuviera paciencia, nadie podría ser salvo. No sé si te has puesto a pensar, pero antes de que, si has creído en Cristo, si ya hemos creído en Cristo, antes de que tú y yo viniéramos a arrepentirnos y a creer en Cristo por primera vez, pudimos haber muerto un día antes, un año antes, a condenación. Pero Dios aguardó con paciencia que no hubiera muerte para que llegara al día de que entregaras tu corazón. Y si al día de hoy no has entregado tu corazón y estás aquí con vida, es porque Dios te está ofreciendo una y otra vez, en Cristo puedes ser salvo. En mi Hijo puedes ser salvo. Si Dios te quisiera destruido, hoy por hoy ya estarías destruido en el infierno. Pero si estamos con vida, solo hay una de dos. O ya fuiste salvado, o Dios te está llamando a salvación. Los únicos que ya no tienen marcha atrás es los que ya murieron. Ya sea que vayan a salvación eterna o a condenación eterna. Pero los que estamos aquí podemos saber, o estoy en Cristo, estoy siendo pastoreado por Cristo, o vivo para mí y Dios me está llamando a venir a su Hijo. El pacto es eterno y su morada para siempre. Dice Ezequiel 37:26, haré con ellos un pacto de paz y será un pacto eterno. Un pacto eterno con ellos. Es decir, los que van a regresar después del exilio. Hermanos, y faltan muchos años. Es decir, podríamos decir que estamos en el año 580 años antes de Cristo y luego pasan varias generaciones y podríamos hablar entre 500 y 450 años antes de Cristo. Estaríamos hablando de más de un siglo que regresan ellos del exilio nuevamente a su nación. Haré un pacto, será un pacto eterno con ellos y los estableceré. Esta palabra es el mismo verbo que usa Génesis para decir que Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín. Dios mismo se va a encargar de agarrar a los israelitas en el exilio y ponerlos nuevamente en Jerusalén. Esto ocurrió históricamente, la Biblia testifica de ello. Los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, el pacto es eterno, su morada es para siempre. Dice, mi santuario para siempre. Geográficamente hablando, materialmente hablando, hoy por hoy no existe el tabernáculo. La palabra ahí para santuario es tabernáculo. El tabernáculo dejó de existir cuando construyeron el templo de Salomón. Pero dice, ya estando el templo ahorita está ultrajado, está invadido por los babilonios y ellos están en Babilonia y el templo está abandonado. Y dice, pondré mi tabernáculo en medio de ellos para siempre. Si estamos en un tiempo donde hay un templo destruido y abandonado, ¿por qué habla de un tabernáculo? Se está refiriendo a su presencia, el lugar donde su morada puede habitar con el hombre. Y aquí esto del tabernáculo quiero aprovechar siguiente. Hay una profecía en el canto de Moisés. Tú sabes que aparte de abrir el mar, Moisés también cantaba y componía canciones, componía salmos. El Salmo 90 es de Moisés, que dice, ayúdanos a contar nuestros días, porque mil días para ti es como un año y 1000 años como un día. O sea, el tiempo para Dios es irrelevante y secundario. Dice el canto de Moisés en Éxodo 15:17, tú los traerás. Es decir, acaban de vencer a los egipcios, vieron cómo Dios aplastó los carruajes con el agua, trituró las ruedas y están al otro lado, ya pasaron el mar, y dice, tú los traerás y los plantarás, otra vez, como poner a Adán en el paraíso de Dios, los plantarás en el monte de tu heredad, el lugar que has hecho para tu morada. Este es un lugar que Dios ha hecho para su morada. Dice, oh Señor, el santuario, oh Señor,
Primero le llama tabernáculo y ahora dice santuario. En hebreo es el templo. Todavía no existe el templo. Esta es una profecía en el canto de Moisés. El santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. Moisés está profetizando que Dios traerá a su pueblo en algún día, en algún momento, a un lugar que sus propias manos han hecho, a un templo que sus propias manos han hecho. No está hablando del templo de Salomón. El templo de Salomón lo construyó Salomón. El tabernáculo lo construyó Moisés. Luego, en el exilio, con Nehemías, con Esdras, con Ageo, con Zorobabel y todos estos, se restaura el templo hasta que se llega a llamar el templo de Herodes por los patios que le hace. Pero Moisés está profetizando que Dios pondrá a su pueblo en un santuario hecho por sus propias manos. ¿Cuál es ese templo? Me has preparado un cuerpo, dicen los salmos. Solo al vivir con Cristo habitaremos en la morada de Dios para siempre. He aquí hay uno más grande, mayor que el templo. Jesucristo es mayor que el templo. Derriben este templo, refiriéndose a su cuerpo, y en tres días lo reedificaré. Es el templo de Dios, no hecho por manos humanas, hecho por Dios mismo. Él le preparó un cuerpo a su Hijo eterno. No es que Él lo creó. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Existía antes de toda la creación. Él sostiene toda la creación y por medio de Él, Dios hace toda la creación. Jesucristo es el creador de la creación primera y de la nueva creación. Entonces, solo al vivir con Cristo habitaremos en la morada de Dios para siempre. Entonces, aquí hay una pregunta con este punto número 2. Yo pienso que tú quieres vivir para siempre con Dios por medio de Cristo, porque al final de cuentas, hermanos, es triste, pero es cierto. A veces entendemos más fácil que el infierno es estar separado de la presencia de Dios. Pero Jeremías dice, mi ira enciende el fuego del juicio. El infierno es llegar a la presencia de Dios sin Cristo como intercesor, sin Cristo como intermediario, sin Cristo como mediador. El infierno es la ira de Dios encendiendo las llamas de su prisión eterna. El infierno no fue hecho para ti y para mí. Jesucristo dice, creo que es Mateo 25 o Mateo 24, al infierno hecho para el diablo y sus ángeles. Pero el hombre va ahí porque el hombre sigue la mentira de Satanás. Ustedes serán como dioses y ustedes mismos pueden conocer lo que es bueno y malo para sus propias vidas. Entonces, por lo tanto, si sigue esa mentira, va al lugar donde Dios condena toda la mentira. Pero si tú rechazas esa mentira de Satanás y te aferras a la verdad de Dios en el Evangelio de Jesucristo, te vas a acercar a Dios vestido con las pieles del Cordero. ¿Recuerda a Adán y Eva? Se vistieron con hojas de higuera. ¿Cuánto tiempo podían aguantar si tú y yo nos disfrazamos con hojas de chagüite? Un centón, un raspón, un rayón ya empieza a deteriorarse. Obviamente era una hoja más fuerte, pero nosotros lo que tenemos es hoja de chagüite, como para forrar nacatamales o el vigorón y estas cosas. ¿Con qué hoja te vestirías? Una hoja más fuerte quizás. Dios vino y se las quitó y le cosió pieles. Un animal inocente murió en el paraíso. El primer ser, el primero que quitó la vida, mejor dicho, tomó la vida porque le pertenece a Él. El primero que dio muerte a un animal es Dios, matando a un inocente para vestir a los culpables. ¿Qué es lo que ocurre en la cruz? Muere el inocente para vestirnos a nosotros los culpables. Entonces, ¿cómo podemos morar con Dios de una manera que sintamos dicha y fidelidad, dicha y gozo? Juan 14, 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para ustedes. ¿Cómo podemos habitar con Dios? Que Cristo mismo nos prepare un lugar para habitar con Dios. Yo no me puedo preparar un lugar donde yo me pueda conectar con Dios con mis buenas obras, trayendo mi ofrenda a la iglesia, es mi llamado como cristiano,
trayendo alabanzas, cantar, palmear, dar alimento y vestido a los pobres cuando esté en mis manos el hacerlo, tener compasión por los demás, servir a los demás, ser fiel, decir la verdad, vivir la verdad, obedecer a Dios y sus mandatos. Con todo eso yo no puedo garantizar un lugar para conectarme con Dios. Jesucristo mismo tuvo que venir para que tú y yo podamos tener un lugar donde conectarnos con Dios. Voy pues a preparar lugar para cada uno de ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a preparar lugar para cada uno de ustedes. Entonces Jesús va a sacar un martillo y un serrucho en el cielo. Él va a preparar morada en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos vivir en el cielo. Es su sacrificio lo que nos da entrada, porque dice Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión, perdón de pecados. Entonces el pueblo de Dios vive en la morada de Dios. Mira Ezequiel 37, 27, mi morada estará también junto a ellos. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, el hecho que Dios haya cumplido esto, mira, algunos piensan que Isaías no pudo profetizar una invasión con nombre y apellido de un rey que ni siquiera había nacido. Pero Dios lo puede inspirar porque Dios conoce todas las cosas. Para nosotros el tiempo va avanzando, pero para Dios Él mira pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Las tres dimensiones del tiempo, Dios las mira al mismo tiempo, pasado, presente y futuro. Y Dios puede inspirar a un profeta de Él para que diga el nombre de un rey que va a venir y va a invadir. Entonces, algunos críticos cristianos de la alta crítica dicen que eso no fue escrito por Isaías porque Isaías no puede conocer el futuro. No, Isaías no puede conocer el futuro, pero Dios sí lo conoce. Entonces Dios está anunciando esto de que va a venir un juicio. Luego ve a Ezequiel que dice, ya estamos en Babilonia, pero vamos a regresar. Y luego miras a Ageo anunciando la reconstrucción del templo. Ve a Esdras y Nehemías trabajando en la reconstrucción. Y miras a Ageo que dice que ya está construido el templo, pero no es como antes, pero la gloria postrera va a ser mejor que la actual. Y entonces te pones a pensar, se llegó el día. Reedificaron el templo, reedificaron Jerusalén. Entonces, si Dios cumplió esto a su cabalidad, ¿acaso no puede garantizarnos una morada para siempre en los cielos? Él puede. Su palabra testifica de que Él te puede mantener con vida en el cielo a pesar de su gloriosa y pesada presencia. La presencia de Dios es pesada. Gloria en hebreo significa pesado. Puede aplastar. Es como que te meta a 2000 metros debajo del agua, todas esas capas y capas de agua te aplastarían, así sería la presencia de Dios, pero Cristo te da una vestimenta especial, una cobertura especial para que puedas resistir la gloriosa y pesada presencia de Dios, para que disfrutes su santidad, para que disfrutes su hermosura, su majestad, su belleza. Serán mi pueblo. Y ahora quiero que notes algo. Si te fijaste en el punto 2, decía solo al vivir con Cristo. No dice en Cristo, dice con Cristo. Esa es la meta de nosotros, vivir con Cristo. Pero para vivir con Cristo tenemos que estar en Cristo. Yo sé que es un juego de palabras, pero mira bien cómo lo dice Efesios 2, versículos 5 y 6. Aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios le dio vida a Cristo cuando lo resucitó de los muertos. Si crees en Cristo, Dios te da vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia ustedes han sido salvados. Dice el 6, y con Él nos resucitó. Ya que Dios resucitó a su Hijo, que murió en la cruz y fue sepultado, lo resucitó al tercer día, entonces por fe, con Él también nos resucitó. No hemos visto la resurrección, por lo menos no la completa, plena, pero si recibiste un nuevo corazón, has adquirido la nueva vida porque Cristo resucitó. Por fe decimos,
fuimos resucitados con Cristo. Y después dice, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto ya no ha pasado antes en algo más trivial, más cotidiano. Cuando has podido entrar a un lugar donde no deberías de estar, pero logras entrar porque vas con alguien que sí puede entrar y tiene acceso. Creo que a todos nos ha pasado. Es un lugar donde yo no puedo entrar aquí y alguien te dice, vení, vamos, yo te voy a llevar. Y te lleva a lugares que normalmente no podría acceder, es porque vas con esa persona. La única manera de acceder a la gloriosa y majestuosa y dulce presencia de Dios es con Cristo, llegar con Él. No con mis buenas obras, que es mi deber hacerlo, debe ser nuestro deleite hacer buenas obras, pero es con Cristo que logramos entrar con Dios. Y ahora mira esto, Él nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, esto te tiene que recordar que Cristo es la cabeza y la iglesia el cuerpo, y solo aquellos que están dentro de Cristo, en Cristo, pueden presentarse delante de Dios. Dicho de otra manera, Dios solo tiene un hijo y solo aquellos que están en el hijo pueden entrar a la presencia de Dios. Y cada hijo de Dios, por medio de Jesucristo, porque han puesto su fe, su confianza en Cristo, se han arrepentido de sus pecados para confiar solamente en Cristo, llegan a ser parte del cuerpo de Cristo y siendo parte del cuerpo de Cristo, pueden entrar delante de la presencia del Señor. Con Cristo y en Cristo. Es como que vas protegido dentro de las pieles del cordero. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Revístanse de Cristo. No hay otra manera de entrar, solamente revestidos de Cristo. Y lo dice más simple en Colosenses 3:3, porque ustedes han muerto, es decir, muerto al pecado, y su vida, la nueva vida, está escondida con Cristo en Dios. Esa es doble protección, con Cristo en Dios. Pero ¿por qué Pablo primero decía con Cristo en Cristo? Porque Cristo es Dios. Hermanos, no podríamos desarrollar toda la explicación de toda la doctrina del Dios Trino acá, pero sí te estoy explicando la palabra del Señor y esto es verdaderamente cierto. Y su misma palabra, con la guía del Espíritu Santo, puede ser entendida en tu corazón si has recibido un nuevo corazón. Hermanos, estos textos que estoy explicando ahorita son la seguridad de que podemos entrar al cielo, con Cristo y en Cristo. No hay otra manera. Por eso Dios dice, mi morada estará junto a ellos, junto a ellos. La morada de Dios es Cristo y Cristo estará junto a aquellos que entren a la ciudad de Dios, al remanente de Dios del pueblo de Israel. Y tú dices, pero ¿cómo si eso es 500 años antes de Cristo? Ellos miraban hacia el futuro poniendo su esperanza en el Mesías, en la simiente venidera. ¿Cómo hacemos nosotros para ser salvos? Ponemos nuestra esperanza en el Mesías, en el Cristo, en la simiente que ya vino. Y tantos los que murieron como los que estamos acá, antiguo pacto y nuevo pacto, que hemos confiado en el Cordero de Dios, en Jesucristo, aguardamos su regreso. ¿Qué es lo que dicen en Apocalipsis los santos? ¿Hasta cuándo, Señor? Están anhelando que Cristo regrese y consuma todas las cosas, unifique el cielo con la tierra de manera perfecta y final. Y volvemos a Juan 14:3. Y si me voy, les preparo un lugar, está hablando después de su muerte, después de su resurrección, sube a los cielos. Y si me voy, no es que los abandoné, les preparo un lugar, vendré otra vez, está hablando de su regreso de las nubes, su gloriosa segunda venida, su regreso, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, ahí también ustedes estén. ¿Puedes verlo? Cristo va para preparar un lugar, pero Él va a regresar, nos tomará para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿Dónde está Cristo? Delante de Dios. Está frente al trono de Dios, diciendo, aquí estoy, Padre, yo y los hijos que me diste.
no perdí ninguno, excepto el hijo de perdición que estaba destinado. Dios nos une a su Hijo para que vivamos para siempre en Él. Es increíble, hermanos. Nosotros podemos unir cosas en el día a día, pero en algún momento se pueden vencer los elementos que ocupemos para unir. Pero si Dios te toma y te une a su Hijo para que vivas junto con su Hijo, es para siempre. Es para siempre. El remanente de Israel que fue salvo, ahorita está en los cielos adorando al Cordero. David no entendió todo lo que escribió. Ahora sí lo comprende. La comprensión que tenemos ahorita es una bendición que muchos santos del antiguo pacto no tuvieron. Pero hoy nosotros la podemos tener. Entender que Cristo era el fin de todas las cosas. Cristo era el cuerpo y todo lo del Antiguo Testamento era la sombra del que había de venir. Dios nos une a su Hijo para que vivamos para siempre en Él. Y hermanos, mire este texto, que es el texto de nuestra conclusión. Juan 10. La prédica pasada, cuando vimos esta serie, la anterior a esta, domingo 12, Jesús decía, Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Sus ovejas lo conocen, oyen su voz y lo obedecen. Jesús está hablando de eso. Pero mira el versículo 28. ¿Cómo pasamos de una mano poderosa a otra mano poderosa para siempre estar en la mano de Dios? Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Iglesia, puedes encerrar ahí en tu Biblia, jamás. Si Cristo le da vida eterna a un hombre y a una mujer, jamás perecerán. Perecer es estar esclavizado a los pecados. Pero aquí dice, jamás perecerán. Si Cristo te dio vida eterna, jamás perecerá. No la tengo hoy, siento que perezco por mis pecados. Ven a Él y jamás perecerás. Hay esperanza en Cristo. ¿Sabes qué? Hay personas que quieren ver cuánto tiempo nos pueden quitar, cuánto puedo hacer lo que trabaje de más para mí, cómo puedo hacer que desgaste sus ojos en mi empresa, cómo puedo hacer que deje los riñones en esa silla de ese vehículo para mi empresa. Hay gente queriéndote sacar todo lo que pueda de tu cuerpo, de tu vida, de tu tiempo, que me dé más tiempo a mí en vez de a su familia. ¿Cómo puedo drenarle la vida? Y aquí está uno que vino a derramar su vida para que tú vivas para siempre. El hombre te quiere quitar tu vida para tomar un pedazo de ti, pero Jesucristo viene a dar toda su vida para que tú vivas para siempre. Incluso familiares de nosotros, ¿qué le quito? ¿Qué le robo? ¿Qué le arrebato? ¿Cómo lo puedo despojar de su tiempo, de su calma, de su paz? Y Jesucristo dice, ¿cómo yo vengo a morir por él, por ella, para que viva en paz para siempre con Dios? Hoy en día se le enseña a la mujer que diga, este es mi cuerpo y yo puedo decidir vivir mi vida a costa del pequeño cuerpo que está dentro de mí. Pero Jesucristo dijo en la última cena, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. ¿Ves cómo Jesucristo es totalmente opuesto a cualquier abuso de la civilización humana? Jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Ni Satanás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Dios el Padre es mayor que el ángel más gigante de 10 metros, de 20 metros, el rey más poderoso, el presidente más poderoso, el millonario más grande, que haga su casa en Marte, en la Luna, que haga un búnker bajo tierra. Mi Padre es mayor que todos. Él me las dio y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Estás bien?
siempre he dicho esto de que un adulto, un hombre adulto, bueno, cuando está sano, ¿verdad? Porque si lo agarramos enfermo, tiene un puño cerrado y guarda ahí un caramelo y ama a un niño de 2, 3 años, jamás ni nunca ese niño va a abrir ese puño. Pero primero abre el niño ese puño antes de que alguien le abra el puño al padre para sacar una sola oveja. Y ahora tiene el puño de Cristo, el puño del Padre, el puño de Cristo, así, agarrando a su oveja. ¿Quién va a abrir el puño de Cristo? ¿Sabes qué salvaje de Isaías que dice, el Señor desnudará su brazo y dirá, salvación? Es como cuando el rey levanta el brazo y se le viene la túnica, se desnuda el brazo y dice salvación. El brazo de Jehová es Jesucristo desnudo en la cruz, clamando y gritando salvación. Dios desnuda su brazo para salvarnos. El Padre, esta es la aplicación, hermanos. El Padre ha entregado en la mano del Hijo a sus ovejas para asegurar que vivan con Él para siempre. Y esto es salvaje porque el Padre y el Hijo son dos personas del mismo ser, Dios. El Padre le da las ovejas al Hijo, el Hijo pone su mano y se cierra el puño de Dios. El Padre ha entregado en la mano del Hijo a sus ovejas para asegurar que vivan con Él para siempre. ¿Con quién? ¿Con el Padre o con el Hijo? Con Dios. Con el Espíritu Santo, con el Hijo, con el Padre, para siempre. Una vez un hombre decía, pero ¿cuántos tronos va a haber en el cielo? Bueno, Apocalipsis dice que hay un trono y Dios está sentado en él, y dice que Dios está sentado en él y que del trono vio salir a un cordero como inmolado. Nuestras matemáticas no dan para la eternidad, hermanos. Necesitamos cuerpos glorificados, mentes, cerebros glorificados para entender todos los misterios de su palabra, pero a algo sí te puedes aferrar. En Cristo hay vida eterna, en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón de pecados. Si yo me arrepiento de mis pecados y vengo a Él, viviré para siempre en Cristo, en la morada de Dios. Nuestra seguridad es vivir en el Hijo. Ahora quiero que mires, porque muchos cristianos confunden las buenas obras y la fe. Las buenas obras son la evidencia de que vivimos para el Hijo. Pero no puedes poner tu seguridad en las evidencias. Tu seguridad está puesta en el Hijo. Tú tienes evidencias de que vives para el Hijo porque está haciendo lo que al Hijo le agrada, lo que a Dios le agrada en su palabra. Esta es mi evidencia. Entonces descanso en que soy obediente. No. Por esta evidencia puedo descansar en Cristo. Así que, hermanos, necesitamos tener la seguridad de que ya vivimos en el Hijo y necesitamos ver la evidencia de que vivimos para el Hijo. ¿Y sabes qué es lo mayor de esto? ¿Cómo yo sé realmente si las buenas obras que estoy haciendo, si la fe que tengo realmente es una fe auténtica? Tendrá un deseo de glorificar a Dios antes que tu propia gloria. No quiero mi gloria como cristiano fiel, quiero la gloria de Dios. Una evidencia y una señal de que una persona es verdaderamente salvo o salva es que esa persona tiene un celo vivo y fuerte por la gloria de Dios. Si no tiene un anhelo de glorificar a Dios, entonces no hay una evidencia y una seguridad tangible. Puede ser que necesitas crecer en celo por la gloria de Dios, pero necesitas celo por la gloria de Dios. Si siempre terminas diciendo, escucha bien cómo voy a decir esto, si siempre terminas diciendo, Dios me dice que viva así, pero no quiero hacer sentir mal a tal persona, deberías de cuestionar si realmente has creído, porque dice el apóstol Pablo, busco ahora agradar a los hombres o agradar a Dios. Si buscara el favor de los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Entonces, hermanos, terminamos con esta línea. Solo en Cristo podemos vivir para siempre. ¿Se te olvida toda la prédica? Solo en Cristo podemos vivir para siempre. Oremos.
Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos venir a la Biblia, Señor, y ver el testimonio fiel de que tú prometiste el exilio y prometiste rescatar a Israel del exilio, Señor. Y eso nos da evidencia de que tú nos puedes llamar de Egipto, del mundo, para vivir en la ciudad de Dios para siempre. Señor, queremos disfrutar desde ya esa nueva creación. Tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas, Señor. Queremos eso para nosotros, Señor. Queremos ver la evidencia de que vivimos para la gloria de Dios y que toda nuestra seguridad esté puesta en el Hijo de Dios, no en nuestras buenas obras, Señor. Padre, guárdanos de esos extremos que nos pueden llevar a un engaño espiritual. Pensar que si somos salvos podemos hacer lo que nos venga en gana, Señor. Eso no es salvación. O pensar de que podemos perder nuestra salvación. Eso tampoco es verdadera salvación. Podemos tener esperanza segura en Jesucristo, que entró al trono de Dios a mostrar de que Él había muerto por nosotros y Dios lo resucitó como señal de que se agradó en Él. Ahora nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos al Señor en Cristo, viniendo a Cristo para vida eterna, Señor. Padre, no es algo que nos podamos ganar, es por gracia, es por tu misericordia, Señor. No por mérito propio, sino por los méritos de Cristo. Señor, queremos vivir para tu gloria, agradarte, glorificarte, teniendo una relación íntima, una comunión verdadera contigo, donde tú nos mires con agrado, donde tú nos des tu rostro resplandeciente por medio de Cristo, donde tú nos mires como un padre con una sonrisa cuando mira a sus hijos que tanto ama, Señor. Queremos que nos mire así, Señor. Queremos ser tu deleite, que mire a tu Hijo Jesucristo en nosotros, Señor. Realmente no importa la vida que llevemos acá, Señor, si fuésemos a condenación eterna. Pero si vamos a salvación y redención eterna, no importa tampoco, Señor, la vida que llevemos acá, aunque sea trágica, Señor, porque tenemos vida abundante en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra confianza en Cristo. En el nombre de tu Hijo, amén y amén. Iglesia, son muy amados.